mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey. Padre nuestro, te damos gracias por nuestro Señor Jesucristo, por la vida que tú nos has dado en Él, por la herencia eterna en los cielos. Gracias por tu palabra y por el conocimiento de tu verdad, Señor, por las cosas que venimos buscando, escudriñando a través de las Escrituras, Señor. Te pedimos que en esta noche bendigas tú el tiempo de compartir, que tu palabra alumbre nuestro corazón, nuestros ojos, nuestro entendimiento, nos haga entender, Señor, tus propósitos, tu voluntad, Señor, tu sabiduría. Gracias por ella y oramos a ti en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén, amén, hermanos. Bien. Ok, vamos al capítulo 9 de Hebreos. Vamos a leer versículos 6 en adelante. Dice así, Hebreos 9, 6 en adelante. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Dando el Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Verso 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Amén. Bien, hemos compartido bastante sobre esto. Muchas gracias. Y como un resumen de todo lo dicho anteriormente, hemos visto que bajo la ley, ¿no es cierto?, bajo la ley del Antiguo Testamento, la sangre de los toros y machos cabríos purificaban la carne, ¿no es verdad? Lo terrenal, lo visible del hombre. Pero ahora la sangre de Cristo, no solo la carne, sino también el espíritu, los cielos, la conciencia del hombre que tenía de conocimiento del pecado, lo que sabía el hombre espiritualmente de que había pecado. Es decir, como dice en Colosenses 1:20, reconcilió consigo todas las cosas, Dios, por medio de Jesucristo, así las que están en la tierra como las que están
en los cielos. ¿Se acuerdan de esto, no? No están muy convencidos, pero es así, esto hemos compartido. Amén. Bien, entonces al final del verso 14 del capítulo 9, leemos que la sangre de Cristo, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Qué son estas obras muertas de que está hablando la Escritura? Limpiará vuestras conciencias, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Las obras muertas, bueno, a las que se está refiriendo este versículo, son todos los sacrificios del Antiguo Testamento, todos sus ritos, todos sus preceptos, todas sus obras, en síntesis toda la ley, la cual nunca podía justificar al hombre. Cuanto más la sangre de Cristo purificará vuestras conciencias de obras muertas. Otras palabras, muertas, porque en definitiva no eran eficaces, suficientes para justificar al hombre. Cuanto más la sangre de Cristo purificará vuestras conciencias de obras muertas. En otras palabras, y esto lo vamos a ver un poco más adelante, cuando una conciencia estaba contaminada o está contaminada, la ley opera ahí. Entonces, demanda obras, una obra que justifique la contaminación, el pecado registrado en la conciencia. ¿Se entiende? Y si demanda eso, entonces la conciencia pues tiende a hacer las obras de la ley, que por el otro lado nunca lo pueden justificar. Eso es. Así funcionaba el Antiguo Testamento. Y vamos a ver eso un poco más adelante, con más detalle. Entonces, en definitiva, hermanos, que quede claro, como dice Gálatas 3:11, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Es decir, uno no se justifica por las obras que pueda hacer, así sean muy buenas, así sean muy perfectas, así sean las obras prescritas en la ley de Moisés, así se cumplieran todos los sacrificios, se cumplieran todos los ritos. Hemos visto que la eficacia de la ley era la purificación de la carne, de lo visible del hombre, no lo invisible, no lo espiritual. Lo espiritual siempre estaba contaminado, impuro. Eso es lo que la palabra llama conciencia de pecado. En el fondo, en lo profundo del corazón del hombre, el hombre sabía que había pecado en su vida, a pesar de todos los sacrificios que se hubieran hecho. ¿No es cierto? Algo muy profundo. Hablar de la conciencia es hablar de algo muy profundo en el hombre. Pero por eso es tan importante la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. ¿No es cierto? Escuchen a ver lo que dice la palabra. La palabra de Dios es viva y eficaz, dice, más cortante que toda espada de dos filos. ¿No es cierto? Ahora yo les pregunto, está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Está hablando del Espíritu Santo, ¿no? Él es el que tiene esa espada. Dice la palabra de Dios, es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma del espíritu. ¿Me entiende? Separa, discierne el alma, discierne el espíritu. Esto que estamos hablando ahora es el espíritu del hombre. Si no es por la palabra, si no es por la revelación del Señor, si no es por la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, esto no se puede conocer, no se puede saber.
Los hombres podemos hablar mucho de conciencia, ¿no es cierto? Pero la verdad es que hasta que te la revela el Espíritu, no sabes cómo opera en tu vida. No sabes que habías tenido una vida interior ahí dentro, espiritual, o en la gente que no está convertida, un espíritu que no tiene vida, pero que igual tiene una conciencia que está ahí operando y dictando la manera como el hombre ha de conducirse, comportarse delante de Dios. Y para que vean ustedes cómo funciona la conciencia, que si fuéramos, por ejemplo, a cualquier religión en realidad, pero podríamos citarle la religión católica aquí, la gente hace pues obras muertas, o no hace obras muertas, ¿no? Yo una vez viajé a Tarija, cuando era así pequeño, chico, y fui en una camioneta donde el que nos estaba llevando a mí, creo que a un primo más, sí, nos estaba llevando a los dos. El que nos estaba llevando era un cura, era un cura muy famoso en Tarija. Me acuerdo su nombre, Bartolo, no sé qué apellidaría, era un cura extranjero. Bueno, ahí en medio del camino, estábamos yendo por el camino en ese tiempo de tierra, toda una travesía, viajar a Tarija tomaba más de un día, ¿no? Era cosa así. Y bueno, ahí iban, no solo iba este cura, sino iban unas señoras más. Y en medio del viaje se pusieron a orar el rosario. El rosario. Ya empezó a repetir así las oraciones. Obras muertas, pues. Obras muertas, como vamos a ver. Porque dice la palabra, si estas obras fueran eficaces, dejarían de hacerse. Porque los hombres que tenían mala conciencia, siendo esta conciencia limpia una vez, no tendrían más conciencia del pecado, y por tanto no tendrían más necesidad de hacer obras que los justifiquen. ¿Me están entendiendo? Obras muertas. Y eso es lo que vamos a ver con más detalle un poco más adelante. Pero de eso está hablando la palabra. ¿Me están comprendiendo? Y hay muchas cosas de ese tipo, ¿me entienden? Pero vamos más adelante y vamos a ver con detalle, ¿no? Entonces, ninguno se justifica por las obras de la ley. Ahora, nosotros estamos viendo la ley de Moisés, pero la ley de Moisés, como hemos visto anteriormente, prescribe todas estas cosas que están escritas en el corazón del hombre, ¿no es cierto? Quizás los hombres no hacen exactamente lo que dice la ley de Moisés, pero las cosas que hacen están prescritas por la ley de Moisés, porque los gentiles que no tienen ley, ¿no es cierto?, hacen por naturaleza las cosas que son de la ley. Eso dice, eso hemos leído en Romanos, ¿no es cierto? Quizás no está siguiendo, digamos, los sacrificios del Antiguo Testamento según el libro de Levíticos, pero igual están haciendo sacrificios de uno o de otro tipo, ¿no es cierto?, que estaban prescritos en la ley, aunque obviamente distorsionado todo, pero estaba prescrito en la ley. ¿Me están comprendiendo? Entonces, la ley, cuando hablamos de la ley, no solamente estamos hablando de lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento, esa ley de Moisés, ¿no es cierto?, sino todo lo que prescribe esta ley, ¿no es cierto?, todo, ¿no? Y eso atañe a toda la habilidad natural del hombre de querer justificarse. ¿Se entiende o no se entiende? ¿Se entiende, no es cierto? Ya, dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. ¿Sí? Nosotros sabemos que ninguna obra te justifica, ¿no es verdad? Sabemos, solamente la fe en Cristo Jesús. Pero aquí el autor ya está profundizando un poco más. Está mostrando que esas obras de la ley tenían su origen en una mala conciencia.
Algunos están perdidos. Pero claro, difícil querer resumir todo lo que se ha venido hablando ahí durante mucho tiempo en un instante. ¿No es cierto? Pero bien, dice en otra parte, en Romanos 3:20, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. En otras palabras, la ley no fue dada para justificar a nadie, sino para condenar a todos. Ese era el propósito de la ley. Qué tremendo, ¿no? Para condenar a todos, la ley, ¿no? Ya, pero estas cosas, obviamente, solo el Espíritu Santo podía revelarlas, ¿no es verdad? Porque para los judíos la ley era el todo, pues. Pero por el Espíritu se veía que la ley, que el ministerio, digamos, del Antiguo Testamento no estaba dado para justificar al hombre, sino para condenar al hombre. Pero el ministerio del Espíritu para justificarlo. Eso es. La ley no justifica a nadie, sino que, como hemos dicho, condena a todos. Produce conocimiento, conciencia de pecado en el espíritu del hombre. Y cuando tenemos conciencia de pecado, tratamos de hacer algo para justificar ese pecado. Sea lo que sea bajo la ley de Moisés, los judíos todos los años, y podríamos decir todos los días incluso, iban y hacían sus oraciones, pedían perdón al Señor, sacrificaban una y otra vez. Por eso es que se habla del sacrificio de Cristo como diciendo una vez y para siempre quitó de en medio el pecado. ¿Me están comprendiendo? Ya. Ahora, hemos dicho entonces, ¿no? Las obras muertas para servir al Dios vivo, dice. ¿Cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿No es cierto? Y dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Estas obras muertas nunca podían justificar. Cuando un hombre es justificado, bíblicamente recibe vida. Así es. Entonces, si tú tienes vida espiritual, es porque Dios te ha justificado. Si tú tienes una vida nueva en el Señor, es porque Dios ha perdonado tus pecados. Y por eso dice, si la ley dada pudiera justificar, ¿no es cierto? Por demás murió Cristo. No podía, la ley no podía. ¿No? Entonces solamente Cristo. Y dice, la sangre de Cristo purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Quiere decir que realmente la sangre de Cristo es capaz de limpiar el pecado en la conciencia del hombre y de traer vida a la conciencia del hombre y por tanto, estando vivo espiritualmente, puede servir al Dios vivo. De otra forma no podrías. Vamos a leer unos textos que hablan un poquito de esto para aclarar. Ahora, esto, hermanos, no es alta teología, por si acaso. Esto es solo lo que está en las Escrituras. Lo que pasa es que hay que entender qué es lo que está queriendo decir el Señor. Vamos a leer un texto en Levítico 17, versículos 10 al 14. Este es un texto que sigue a la descripción del día de la expiación. ¿Alguno ha leído el día de la expiación en Levíticos capítulo 16? ¿Ha leído antes alguno? ¿Han leído? Pucha, si no leen, no sé cómo van a entender. Les cuento. Hay que leer varias veces, hasta masticar el asunto. Este conocimiento no se transmite por ósmosis, hermanos, les cuento. Hay que leer, hay que escudriñar la palabra. ¿Me entienden? El día de la expiación, ese es el día en que justamente en el libro de Hebreos capítulo 9 dice que el sumo sacerdote una vez al año entraba
hasta el lugar santísimo. ¿No es cierto? Es el antecedente de todo lo que estamos hablando en la obra de Cristo, porque eso apuntaba a la obra de Cristo, como una figura de lo que Cristo habría de hacer. El sumo sacerdote entraba una vez al año al lugar santísimo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que todavía no se había manifestado el camino al lugar santísimo. Pero estaba apuntando que habría un día en que ese camino se manifestaría, y ese día era el día en que murió Cristo en la cruz. ¿No es cierto? Y hemos leído también en Hebreos 9, no recuerdo el verso, dice que fue pues necesario que las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos. ¿Cuáles eran esos mejores sacrificios? El sacrificio de Cristo. Se limpiaron los cielos, las cosas celestiales. Por eso pudo entrar hasta la presencia de Dios. ¿Se entiende? Todos los que tienen menos de 4 años en el Señor están excusados si no entienden esto. Los demás no. ¿Qué les parece? Ya. Entonces, fíjense este texto en Levítico 17, 10 al 14. Y presten atención. Dice, si cualquier varón de la casa de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos comiere alguna sangre, yo pondré mi rostro contra la persona que comiere sangre y la cortaré de entre su pueblo, porque la vida de la carne en la sangre está. Yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Verso 14 vuelve a decir, porque la vida de toda carne es su sangre. Por tanto, he dicho a los hijos de Israel, no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. ¿Está claro? La vida de la carne en la sangre está, dice. ¿No es verdad? Ya. Entonces, quiere decir, ¿de qué vida está hablando para comenzar? ¿De qué vida? Exacto. ¿La vida? Exactamente. La vida natural del hombre está en su sangre. Por tanto, si derrama su sangre, está derramando su vida natural. ¿No es verdad? Ahora escuchen esto. El original dice, el alma de la carne en la sangre está. A ver, mediten en eso. El alma de la carne en la sangre está. Derramó su alma hasta la muerte. Derramó su sangre, pues. ¿No es verdad? Es decir, que la vida de la carne está en el alma. Esas cosas están aquí, ¿no? En otras palabras, decía aquí, yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Había dado la sangre de Dios para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. En otras palabras, para limpiar un alma, ¿qué se necesita? Sangre. O en otras palabras, para limpiar un alma, se necesita otra alma. Eso es lo que está diciendo aquí. La muerte del hombre debida al pecado se limpia con otra vida que está justamente en esa sangre. ¿No es cierto? Esto estaba en el Antiguo Testamento, pero espiritualmente es lo mismo. ¿No es cierto? Eso era la figura, pero espiritualmente es lo mismo.
Entonces, por decir, un hombre, un cristiano, digamos, un cristiano comete un error, comete un pecado, ¿no es cierto? Automáticamente, cuando comete un pecado, eso contamina su alma y contamina su espíritu, ¿no es cierto? Para poder limpiarse es necesario otra alma, la sangre de Cristo, ¿no es cierto? Pero la virtud de esta sangre es que limpia el alma, pero también limpia el espíritu. Y como la vida de la carne en la sangre está, significa que al limpiar tu espíritu, nuevamente fluye la vida de Dios en tu espíritu, ¿no? Si no se limpiara de esa manera, entonces uno toca muerte, pues, ¿no es cierto? Uno ha tocado muerte y la muerte está ahí cegándote, ¿me entiendes, no? Separándote de la presencia del Señor. ¿Ves? Pero la virtud de la sangre de Cristo es que tiene en sí mismo vida. Limpia la muerte que hay en ti y deposita la vida de Dios. Entonces, ¿con esto qué quiere decir? Que pues no estamos libres de cometer errores, ¿no? De cometer pecados. Pero cuando una persona comete pecado, automáticamente su conciencia tiene que alertarle. ¿Cierto? Ha pasado algo, he hecho algo que está mal, ¿no? Y es necesario que uno sea persuadido por el Espíritu Santo. Es necesario que uno sea enseñado por el Espíritu Santo. Estas cosas no son mecánicas, son espirituales. El Espíritu Santo te convence de pecado y la sangre de Cristo limpia esa muerte y trae nuevamente la vida del Señor, y la vida del Señor empieza a fluir en ti. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque la vida de la carne en la sangre está. Así es. O sea que sangre y vida andan, es un concepto paralelo, junto. ¿No es verdad? Y por tanto, cuando uno toca muerte, digamos, hace algo indebido, la única forma de quitar esa muerte es apelar a la vida que está en la sangre de Jesús. Que purifica no solo lo terrenal, sino lo celestial del hombre, lo espiritual del hombre. Así es. ¿Está entendiendo? Por eso es tan importante ser enseñados por el Espíritu Santo, porque uno a veces no se da cuenta, ¿no? Pero si el Espíritu Santo te enseña, es distinto. Yo les digo, el Espíritu Santo tiene sus formas de enseñarnos. Ya les he contado un poco lo que a mí me ha pasado, ¿no es cierto? ¿No? Aquella vez, les he contado la anterior vez, ¿se acuerdan, no? La última vez que compartió, ¿no? Como ahí pues hice algo así como una promesa, un juramento a Dios, y el rato que hice ese juramento, esa promesa a Dios, ese rato me cayó un rayo encima, realmente. Porque como ustedes saben, ¿no? El que jura tiene que jurar en el espíritu, porque si jura en la carne, de entrada ya ha pecado. Por eso la palabra dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién estará en su lugar santísimo? Aquel que no ha elevado, aquel que no ha jurado con engaño. Bienaventurado aquel varón en cuyo espíritu no hay engaño, contaminación. ¿Estás entendiendo? Entonces, el apóstol Pablo, por ejemplo, decía, os conjuro, ¿no es cierto? Esa es una palabra fuerte, así como de juramento, ¿no es verdad? O Elías decía, vive Jehová en cuya presencia estoy. Eso es jurar, pero es porque estaba en la presencia de Dios. Entonces, lo que él decía era lo que estaba ocurriendo en la presencia de Dios. ¿Me entienden? En el espíritu no hay problema, pero hacerlo en la carne sí. El apóstol Santiago dice, y el Señor también, no juréis por nada, para que no caigáis en condenación. Bueno, eso me pasó a mí. Ese ha sido el instrumento que el Señor ha utilizado para enseñarme estas cosas. No podía quitarme eso de encima. Había prometido al Señor, tenía que cumplir. Wow.
¡Qué lazo terrible! ¡Qué lazo terrible! Porque tú dirías, sí, la palabra dice, ¿no? El Señor les dijo, habéis oído de los antiguos que todo lo que jurares, pagarás al Señor, tu Dios, tus juramentos. Eso era en el Antiguo Testamento. Tú jurabas y tenías que cumplir. ¿No es cierto? Hubo uno de los héroes de la historia de Israel, no me acuerdo quién era exactamente, que hizo un juramento y dijo, si ocurre esto, esto y esto, entonces haré que mi hija quede virgen, no se case. ¿Se acuerdan? Pucha, y cabal sucede la tal cosa. La tal cosa sucede. Y tuvo que dejar a su hija virgen. Y dice que su hija, entonces se fue a recorrer por los montes y a llorar su virginidad, dice, como por un mes, porque tenía que cumplir. Entonces imagínense yo ahí en una situación en la que había dicho al Señor, voy a hacer tal cosa. Ya mi conciencia estaba, tienes que cumplir, tienes que cumplir. Pero Señor, me he equivocado, no debería haber dicho. Tienes que cumplir, tienes que cumplir. No, pero es que esto, ya no estoy bajo la ley, porque estaba como que tenía que hacer algo. ¿Me entiendes, no? Tenía que hacer algo y no sabía qué era. Y ahí iba al Señor y nada, y nada, y nada. Hasta que el Señor me ha revelado lo que era la conciencia. Y cuando he visto la conciencia, pero en el espíritu, he dicho, ajá, ahora sé qué es lo que quiere decir, la sangre purificará vuestras conciencias. He dicho, Señor, tu sangre limpia esto en el cielo. Punto final. ¡Qué cosa impresionante! Y para mí eso ha sido como así como una estaca puesta. He dicho, qué cosa impresionante. ¿Cómo funcionan las cosas en el cielo? Aquí humanamente no podemos resolverlas, pero sí en el cielo. ¿Me están entendiendo? Sí. Ya os he dicho, los que tienen menos de 4 años, no. ¿Por qué les digo 4 años? Suena a broma. Pero al 4º año me lo enseñó el Señor. De mi conversión. Al 4º año. Así ha sido. Pero ha sido también porque no lo dejaba en paz, pues. He golpeado cuanta puerta he podido. Hasta que el Señor dijo, ya, a ver, le daremos nomás a esto. Si no, no nos va a dejar descansar hoy. ¿No? Y podía yo tratar de persuadirme, de convencerme de cualquier cosa, pero no era posible hasta que me habló el Espíritu. Pucha, y el día que me habló, ahí sí he creído. Y he dicho, amén. Había sido así, esto es. De eso estábamos hablando, hermanos. No estamos hablando aquí de mera doctrina o algo que me han enseñado, que aprendí en un libro. No. Ayuda todo esto quizá a entender las cosas. Pero es la experiencia con el Señor, pues, hermanos. ¿Me están entendiendo? ¿No? Así que la sangre tiene esa gran virtud, la sangre de Cristo. Purificará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. ¿Me están entendiendo? ¿No? Así. Y les cuento que esto te lo hace entender el Espíritu Santo, te hace. Pero tienes que tener una necesidad. Bienaventurados los pobres en espíritu, dice, ¿no ve? Eso es. Bienaventurados los que tienen necesidad profunda espiritual. Bienaventurados los que no tienen nada en su espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. A ese les puede enseñar Dios, ¿no? Pero aquel que cree que tiene todas las respuestas, no puedes, ¿no? O podría haberme agarrado ahí, aferrado a una posición así, no, o sea, me aferraba, yo decía, el Señor, yo sé que ha hecho algo a mi favor, aunque no lo conozco, no sé qué es todavía.
pero seguía perseverando. Eso sí, me aferraba del Señor. Pero no me dejaba convencer de cualquier cosa tampoco, ¿no? Como diciendo, tienes que creer esto porque está escrito aquí, y así en la letra agarrar y decir esto es mío, ya he resuelto mi problema. No, porque el problema estaba ahí adentro, pues. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? ¿Amén? Bien, ahora vamos a leer esto, escuchen. Esto está en Hebreos capítulo 9, verso 15 al 19. Capítulo 9, versos 15 al 19. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador. Porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive, de donde ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre. Porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado, según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. ¿Qué les parece estos textos? Este texto dice, así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Repito, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. Quiere decir que bajo el primer pacto habían transgresiones que no habían sido limpiadas. Eso quiere decir, ¿no es cierto? ¿O no? ¿Cuáles eran esas transgresiones que había bajo el primer pacto? Ahora escuchen esto que dijo Pablo en Hechos 13, 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos. Hechos 13, 38 al 39. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Entonces quiere decir que bajo la ley de Moisés, y esto sabemos, habían pecados que no podían ser perdonados. ¿No es así? Por ejemplo, el adulterio. El adulterio tenía una sola sentencia. Esa era muerte. ¿Qué se hacía con los adúlteros? Se los sacaba ahí públicamente y se los apedreaba hasta la muerte. Lo que hemos compartido una vez, ¿no? David cometió un pecado de adulterio. Era pues reo de muerte bajo la ley. Y ahí hace sentido lo que está diciendo el apóstol Pablo. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. O sea, la ley
Habían pecados que no tenían perdón. Para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto. ¿No es cierto? Ahora, los voy a llevar un poquito más allá. Lo que pienso que está queriendo decir específicamente es lo que hemos venido compartiendo con ustedes, ¿no? Que la ley purificaba la carne del hombre, purificación de la carne, pero no el espíritu del hombre, pues. Esto se obtuvo solamente por medio de la sangre de Cristo. Ese es el contexto más general de lo que venimos hablando. Ahora bien, entonces, como verán, hermanos, hay que leer la Biblia. No es verdad. Hay que leer la Biblia. Y estas cosas hay que masticarlas. Hay que ver qué es lo que está queriendo decir la Escritura. ¿No es cierto? Así nomás ninguno va a llegar a entender realmente de lo que está queriendo hablar. Sin embargo, hay un profundo tesoro acá, escondido. ¿Me comprenden? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer algo, tal vez a partir de la próxima, vamos a poner un plan de lectura bíblica, alguna cosa así, oye, para que todos cumplan, lean. La Biblia en un año han leído, ¿no ve? En alguna parte, podemos hacer eso en 4 meses, digamos. En 4 meses, ya. Los que lean unos 3, 4 capítulos ahí cada día. Y yo les digo, después de unas cuantas veces ya pues uno se familiariza con estas cosas. ¿Están entendiendo? Imagínense un domingo ahí traer una cosa así. ¿No es verdad? ¿Sí? Bien. Bueno, vamos a ir un poquito más adelante. Quiero terminar estas cosas y vamos a entrar a algo más sencillo. Para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, ¿no es cierto? Y dice lo siguiente: los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Y continúa diciendo, porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Fíjense ustedes que habla de pacto y habla de testamento. En sus Biblias seguramente hay una nota de pie, ¿no es cierto? ¿Qué dice? ¿Quién ha dicho eso? Está bien, hermano. La misma palabra se traduce como pacto y como testamento. Entonces, cuando uno habla de antiguo pacto o antiguo testamento, es la misma palabra en el griego. Qué sabio es Dios, ¿no? Qué sabio es Dios, ¿no es cierto? Pero, cuando se habla de testamento, hay algo que uno puede entender más claramente, ¿no es cierto? Cuando se habla de testamento, se habla de una herencia, pues. ¿No es cierto? ¿Alguien ha recibido aquí alguna vez una herencia? Claro, pues. Pero para que reciba la herencia es necesario que el testador, el que deja la herencia, muera. Todas estas cosas están hablando de Cristo tan claramente, ¿no? ¿Cierto? Para que hubiera un nuevo pacto, para que hubiera un testamento a causa de este nuevo pacto y por tanto una herencia, era necesario que muriera Cristo. ¿No es verdad? En el Antiguo Testamento, ¿cuál era la herencia que Dios había prometido al pueblo de Israel? La tierra prometida, pues. Dios les prometió. La tierra prometida, ¿no es cierto? Ahora, en el nuevo pacto, la herencia es la vida eterna. Dios te ha prometido la vida eterna. Dios te ha prometido el reino de los cielos. ¿No es verdad? Y Dios te ha prometido todo lo que esto involucra. Porque la palabra herencia en el Nuevo Testamento no es una palabra estática. Quiere decir que hay algo que Dios tiene preparado para sus hijos
que estos sus hijos pueden heredar, es decir, recibir de él. Pero mientras el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. ¿Me están entendiendo? En otras palabras, la herencia significa que ya no eres pues un niño espiritual, sino que eres un hombre que ha crecido espiritualmente, ha madurado espiritualmente, en quien el Padre puede depositar su confianza, darle responsabilidad y demás. Eso es herencia. Te puede dar las cosas que Él tiene preparadas para sus hijos. Ahora escuchen esto. En Efesios 1:18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, Pablo está orando para que los creyentes reciban espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis cuál es la esperanza a que los ha llamado, ¿no es verdad? Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Herencia. El apóstol Pablo está diciendo que Dios nos dé sabiduría, espíritu, para saber qué cosas podemos heredar. ¿No es cierto? Ustedes saben que en la vida muchos los desheredan, ¿no es verdad? ¿O no? Yo he conocido gente desheredada. El mismo Bill Gates. Bill Gates es creo que el primero o el segundo más rico del mundo. Tiene creo que cerca de 80,000 millones de dólares. Ha dicho, a mis hijos les voy a dejar contadito el dinero. ¿Por qué? Porque si no, no van a tener ningún propósito en su vida, ha dicho. Eso no les debe haber gustado a sus hijos, ¿no? Pero es así. Otros padres se enojan y los desheredan a los hijos. Nosotros no queremos ser de esos, ¿no ve? Nosotros queremos tener la herencia de Dios, ¿no? Herederos de Dios y coherederos con Cristo. Eso es. Él heredó todas las cosas, dice. Se hizo heredero de todo, de lo visible, de lo invisible, de los cielos, de todo. Esa es herencia. El apóstol Pablo dice que Dios nos dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento para que sepamos las riquezas de la gloria de su herencia. ¿Entienden? Escuchen ahora el testimonio de Pablo al rey Agripa. Dios le había encomendado a Pablo lo siguiente, lo enviaba a Pablo para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Perdón de pecados, sí, pero además herencia. Es decir, algo más tiene Dios para ti espiritualmente. No es solamente perdón de pecados, es que quiere que tú recibas algo más, herencia entre los santificados. Las riquezas que tiene el Padre. ¿No es cierto? Herencia. Eso es lo que quiere. ¿Qué les parece? Herencia. Entonces, de eso está hablando aquí. ¿No es cierto? De eso está hablando. Y está diciendo, dice, porque donde hay testamento así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que intervenga muerte del testador. Muere Cristo, hace pacto contigo
te perdona tus pecados y te llama a que seas heredero de Dios. Eso es lo que está diciendo. ¿No es cierto? Porque el testamento o el pacto con la muerte se confirma. Así que, hermanos, como verán, muchas veces recibimos perdón de pecados, pero no parecemos heredar las cosas de Dios. ¿Están comprendiendo? Eso es muy diferente. Yo pienso que mucha de la herencia es pues justamente esta sabiduría que Dios te puede dar. ¿No es cierto? El entendimiento, las riquezas de pleno entendimiento, dice. Otra parte de la herencia que Dios te puede dar es un buen carácter, detrás del cual todos perseveramos, luchamos, ¿no es cierto? Dice, se van a acabar, dice, las profecías, se van a acabar pues las lenguas, pero lo que no se acaba, dice, es el amor. Y amor es carácter. Es carácter, es naturaleza divina. Eso es herencia, pues, hermano. ¿Están entendiendo? Para que recibas, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Yo digo, Señor nuestro, como el Padre está queriendo ver a quién le voy a dar lo que tengo. ¿No es cierto? Eso es, hermanos. Amén. Bien, entonces, tarea para la casa. Ya saben, pues, hermanos, ¿no es cierto? Ya saben, tenemos que dominar estas cosas, leerlas. Cuando comencé en la vida cristiana, cuando comencé la primera vez que leí el libro de Levítico, dije, qué libro tan árido, qué bárbaro. Pero después he empezado a ver al Señor Jesucristo en cada cosa ahí. Y he dicho, qué bendición este libro. Si no fueran estas figuras, ¿cómo entenderíamos lo espiritual? Porque las figuras hablan de lo espiritual. ¿Me están entendiendo? Si ahorita están teniendo problema en entender, imagínense si habláramos espiritualmente nomás, sin ningún ejemplo, sin ninguna figura, no se percibiría nada, ¿no? Muy difícil. Amén. Amén, hermano. Nos pondremos en pie. Padre nuestro, te damos gracias por tu palabra, por las Escrituras y por el Espíritu Santo que nos has dado, Señor, que nos hace entender estas cosas y nos muestra que eran una figura, una ilustración de una obra espiritual tuya en Cristo Jesús. Señor, te pedimos que no nos quedemos con las figuras, sino que vengamos a la realidad espiritual, a la verdad en Cristo. El Espíritu es la verdad. Te pedimos que el Espíritu Santo nos enseñe la verdad espiritual que hay en Cristo, las verdades espirituales en Cristo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te pido nos des gracia a cada uno de nosotros para conocerte, para entenderte. Produce en nosotros esa sed, esa necesidad de buscarte hasta encontrarte, Señor, y ser enseñados y enseñables por ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén, hermanos. Para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria, yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey
Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón para que entre el Rey, Jesús, Rey de gloria. Yo abro mi corazón, yo abro mi corazón. Te abro mi corazón.